¿Quién se acuerda, hermano, la semana pasada en dónde nos quedamos? Puso una nota ahí, no me acuerdo yo. ¿Alguien se acuerda? Recuérdame. Ah, ok, muy bien, hermana. Levante su mano los que no traen hojas. Hermano, allá está el hermano. Les van unas hojas. Estamos hablando de la iglesia. La iglesia. Acá, hermano, ¿no tiene? Ok, muy bien. Le voy a pedir, hermano, que guarde su hoja y se la traiga. No nos cuesta mucho, pero es parte de la disciplina que uno debe tener, ¿verdad? Uno se disciplina a traer el ID, se disciplina a traer $1 en la bolsa para que sabe bien que va a necesitar comprar un taco. Entonces, disciplínese a traer su hoja siempre los domingos, ¿verdad? Que usted recibe y guardarla porque le va a servir algún día. Bueno, vamos a orar y vamos a poner el estudio, ¿verdad? Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Ahora te pedimos, Padre, que nos hables una vez más a través de tu palabra y que seamos edificados y creciendo en lo que es una iglesia. ¿Y por qué nos reunimos? Padre, ¿por qué tú diste tu Hijo Jesucristo por la iglesia? Porque Él se dio por la iglesia. Que entendamos, Señor, que no se trata de un edificio, no se trata de una denominación, de una religión, sino se trata de un cuerpo vivo, un cuerpo que tú formaste, Señor. Que cada uno de los creyentes, de los que han recibido a Cristo, ya son parte de esa organización viva que es la iglesia. Y que un día, Señor, tocará la trompeta y tu iglesia oirá la trompeta e irá a tu presencia. Quédate con nosotros. Te lo pedimos todo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, inciso C dice así: una asamblea debe de estar organizada. ¿Ahí nos quedamos? Sí, ok. Una asamblea no es una turba, una muchedumbre desorganizada. La palabra asamblea implica organización. Voy a pedirle al hermano Héctor que lea Colosenses 1:18, hermano Adrián, Salmo 139:14. ¿Está ahí, hermano Adrián? Hermano Ricardo, Primera Timoteo 3:15. Y yo voy a leer los versículos que leímos ahorita y otros más, ¿ok? Por favor, voy a pedir primeramente que el hermano Héctor lea esto y voy a leer inciso A primero. Busque, dice Colosenses 1:18. Una iglesia es comparada simbólicamente a un, léalo, hermano. Amén. Entonces la iglesia simboliza a un cuerpo, un cuerpo. El cuerpo humano es un ensamble de muchas partes, pero, pero es, está el cuerpo humano constituido por un montón de piel, carne, órganos, huesos. Por supuesto que no tiene que estar unidos de acuerdo con un plan. Tienen que estar unidos de acuerdo a un plan. Por supuesto que no. Tienen que estar unidos con un plan. Vamos a ir al Salmo 139, versículo 14, hermano Adrián. ¿Cómo dice ahí? Amén. Yo no sé usted si algún día usted llevó biología. ¿Quién llevó biología en la escuela? Sí. ¿Quién ha estudiado alguna vez medicina o enfermería? ¿Nadie? Nuestro cuerpo está de cientos, hermano, de células, miles de células. Tenemos muchas células. En nuestro intestino, hermano, mide alrededor de 15 metros. Tenemos un montón de huesos, no me acuerdo de la cantidad, ¿ok? Pero tenemos un montón de partes en nuestro cuerpo. Lo que usted ve aquí en el cuerpo, lo que usted se ve, hermano, no es todo el cuerpo. Usted tiene un montón de células en sus manos. Tiene un montón de articulaciones ahí. Tiene un montón de venas que está formado.
No hay ningún científico, y ellos están asombrados de cómo su cuerpo está formado. Es el organismo más perfecto que hay, el cuerpo de un humano. Es tan complicado también y tienen tantos estudios. Por eso este versículo dice que asombrosos son tus obras. Lo más maravilloso que ha hecho el Señor ha sido al humano. Y somos la obra que más aprecia, la obra que más quiere, que de tal manera, hermano, que Él dio a su Hijo. Ese es su cuerpo. Dice la Biblia que su cuerpo es el templo del Espíritu, ¿qué? Santo. Entonces el cuerpo lo tenemos que cuidar, porque ahí mora el Señor, en su presencia del Señor, en el Espíritu Santo. Y también debemos de cuidarlo porque Dios nos lo dio para cuidarlo. O sea, hay muchos que no cuidamos al cuerpo, hermano. Bien, vivimos sin nunca ir al doctor y debe de estarse checando constantemente. ¿Qué pasaría, hermano Moisés, si no llevamos el carro a checarlo en unos cuantos años? ¿Qué pasaría? El carro tiene que estar en un mantenimiento constantemente, igual el cuerpo. Usted y yo no debemos de ser decidiosos en todos los aspectos. Y esta es clase de biología y ayuda a usted. Yo no digo que sea el perfecto, yo tengo una esposa que se preocupa por mí y que ella está checando que yo vaya al doctor, vaya al dentista, vaya al oculista, vaya todo, y me está checando como un doctor. Cuando le digo, ay, me duele aquí, ¿cómo te duele? Y voy a hacerte cita al doctor, ¿verdad? Porque los hombres somos muy decidiosos. Una de las cosas que el hombre últimamente está muriendo es por el cáncer del colon, cáncer de la próstata. Y usted debe de cuidarse. Es penoso, escuche, es penoso ir al hombre y que le estén checando. Nos da vergüenza, aún sea hombre. Pero es más penoso para la mujer cuando la tienen que revisar, hermano. Sus partes privadas. Y usted tiene que cuidarse. Uno de los cánceres más prolíferos y más peligrosos es el cáncer de la parte femenina de la mujer. Y usted tiene que cuidarse. Tiene que ir al doctor. Les da mucha vergüenza, pero tiene que cuidar su cuerpo porque es el templo de ¿quién? Espíritu Santo. ¿Se puede imaginar, hermano, este templo que usted y yo nunca lo limpiáramos? Y que si vemos que está una mancha de agua ahí y lo dejáramos, ¿qué pasaría? Y vuelve a llover y se vuelve a poner ahí verde y se va. ¿Qué va a pasar con el edificio con el tiempo? ¿Alguien que sabe construcción? ¿Qué va a pasar? Se va a caer. Se va a ir acabando poco a poquito. Igualmente nuestro cuerpo, si no lo cuidamos, hermano, se va a ir acabando. Y cuando queramos repararlo, hermano, el edificio se puede reparar, pero si es el daño tan fuerte, hay que tumbarlo. El cuerpo de nosotros también. Entonces debe de cuidar su cuerpo físico, ¿ok? Inciso B. Busque en 1 Timoteo 3:15. Por eso les decía en Salmo 139, maravillosas son las obras del Señor. Y la obra más magnífica que ha tenido el Señor ha sido el ser humano. Busque en 1 Timoteo 3:15. Aquí una iglesia se compara simbólicamente a una, hermano, 3:15, 1 Timoteo 3:15, hermano Ricardo. De la verdad. Columna y baluarte de la que, ¿verdad? Entonces, aquí una iglesia se compara simbólicamente a una. Vuelva a leer, hermano, por favor. ¿Lo puede volver a leer? Ponga atención. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15. ¿Qué es? Una casa de Dios. ¿Se acuerda cuando Jesucristo entró al templo y estaban los hombres, les dijo ladrón, que robaban a la gente venía, hermano, y traía sus de diferentes partes de los judíos y traían sus ofrendas, y ellos traían dinero diferente,
venían de diferentes países. Entonces, cuando llegaban ahí, hermano, y les decían, por ejemplo, cuando se va a México, va a costar $1, más o menos como a 19, $20, pero llegan a ciertas partes, pero va a pagar usted con él, ¿verdad? Pero vamos, ¿cómo le llamamos a esa persona que hace eso? Está robando, es un ladrón. Entonces llegaba la gente a la iglesia y entonces, hermano, entraban ahí y había cambistas, dice la Biblia. Y en lugar de darles lo que valía la moneda que traían con la moneda hebrea, en ese entonces, hermano, pues robaban. Por eso Dios les decía ladrones. Entonces, la casa de Dios, dice, la casa de mi padre es casa de oración. Entonces es casa de Dios, la iglesia es casa de Dios. Esta es casa de Dios. ¿Está oyendo, hermano? Este es el cuerpo de Cristo, la casa de Dios. ¿Y qué también simboliza, hermano? Simboliza que es una columna y baluarte de la fe. ¿Y qué dice ahí? Al último, ¿qué dice? ¿Quién puede leer? ¿Lo puede leer otra vez, hermano? Al último dice algo que es muy importante. ¿Lo puede leer otra vez, hermano Ricardo? Ya sé que, ¿cómo exige el pastor? Pero dígamelo ahí, mire, ponga atención a este versículo. Columna y baluarte. Algo. Está viva, la iglesia está viva. Ellos estamos vivos, es un organismo vivo. Una iglesia que se duele, una iglesia que llora, sufre, alegra, ayuda. La iglesia está viva, ¿ok? La casa, sigamos adelante. La casa donde usted vive también es un ensamble, pero están las casas constituidas por un montón de ladrillos, maderas, yesos, clavos, etcétera. Por supuesto que no. Estos materiales tienen que ensamblarse según un plan o diseño. Vayamos a Primera de Corintios, donde leímos ahorita, Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 9. Dice así: porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito, arquitecto, puse el fundamento, que es Jesucristo, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o jarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno que se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien, él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis, dice, que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios, ¿qué dice ahí? Por nosotros. Es una casa. La iglesia, hermano, es una, como dice aquí, simboliza una casa viviente. Y está Dios aquí. La iglesia es usted, la iglesia soy yo. Una persona que no ha recibido a Cristo no puede ser la casa de Cristo. No es la iglesia. Hay mucha gente que dice, no, pues yo voy a la iglesia. No, yo voy a ser salvo porque cree que va a la iglesia, hermano, ya va a ser salvo. No va a ser salvo. Va a ser salvo cuando acepte a Cristo. Desde ese momento, dice la Biblia en Efesios 1:13, porque creyó en el Evangelio, desde ese momento es sellado y entra a ser la casa de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Ahora, esa aplicación también se la puede dar a este lugar, en estas 4 paredes, que es columna y baluarte de la verdad. Que yo predicamos la verdad aquí, en la iglesia, pero usted como iglesia tiene que salir y predicar como columna y baluarte de la verdad. Que usted vive la verdad, que yo cambio
conocido la verdad, que la verdad vive en mí y que yo debo de caminar en la verdad. Por eso dice así, se le da esa aplicación. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Ok, sigamos adelante. Número 2 dice ahí, una iglesia neotestamentaria debe estar organizada. El diseño se encuentra en el Nuevo Testamento. ¿Alguien sabe lo que es neotestamentaria? ¿Nadie? O sea que es después del Antiguo Testamento. ¿Ok? Inciso D. Una asamblea debe estar constituida. Número 1. Esto quiere decir que debe ser hecha con los componentes correctos. Sería absurdo ensamblar un automóvil con leche, hojas y uranio. Sería una tontería construir una casa de papel, vendas y carne. De igual manera, una iglesia neotestamentaria no debe de estar hecha de cualquier cosa, ni de cualquier persona. Dios especifica los componentes correctos en el Nuevo Testamento. Hermano Gustavo, ¿puede leer Hechos 2:41? Los componentes para una iglesia. Hechos 2:41, por favor. Y lo puede, ahorita que termine, hermano, lo escribe en sus hojas ahí en su casa, ¿ok? 2:41, Hechos 2:41. Entonces, ¿qué se requiere? ¿Alguien lo medite eso un poquito? No requiere mucho pensar. Hechos 2:41. Lo voy a leer. Ya, dice así. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 ¿qué? Personas. ¿Qué se requiere para esta iglesia? La iglesia de Dios. Recibir su palabra y qué más? Y bautizarse. Pensamos que venir a la iglesia, yo ya soy miembro de la iglesia, yo ya llegué y a la iglesia me siento ya porque estoy aquí, ya soy miembro de la iglesia. Exactamente puede ser miembro de la iglesia. Estando aquí. Pero la Biblia dice que se requiere que sea esa persona que reciba la palabra. Y cuando recibe la palabra, ¿qué significa? Aceptar a Cristo. Que primeramente aceptar a Cristo. Que es pecador y que no hay manera de que se pueda salvar de esos pecados, que se los pueda quitar. Segundo, arrepentirse y pedir al único que Salvador que hay, que lo salva, y confesarlo por favor. Bien, esa persona inmediatamente es salva por la promesa de Dios. Es salvo. Dios nunca se arrepiente de lo que hace. Lo salva inmediatamente. No lo convierte, que es diferente. Una persona que se convierte es aquella que dice, yo ya estoy salvo, le entrego mi vida al Señor, y lo hago mi Señor, entonces comienza a imitar a Dios. Cuando Pablo le decía, ser imitadores de mí, como yo soy tenemos una persona convertida que aceptó a Cristo como su Salvador, va caminando por el mundo, se arrepiente de lo que está haciendo. Y ahí es donde muchos estamos en duda. Es muy importante, usted lo entiende. Puede decir, perdona mis pecados y hacerlo como Cristo. Pero si no se arrepintió, esa persona sigue caminando. Pero si se arrepintió, arrepentimiento quiere decir cambio de mente, cambio de rumbo. Entonces esa persona se arrepintió porque sabía que no podía agradar a Dios, entonces le va a dar una vuelta de 180 grados, está arrepentido y entonces comienza a caminar otra vida. Se convierte. Antes caminaba tomando cerveza, fumando, deseando mujeres, hombres, y ya como le daba la gana. Todo el mundo se arrepintió. Entonces esta persona de todo el mundo empieza a imitar con la palabra de Dios. Entonces esa persona se está convirtiendo a la imagen de quién.
Por eso cuando muchos dicen, acepto a Cristo como mi único y suficiente Salvador, nunca se va a convertir, porque no llegó la obra mental, no lo aceptó. Puede leer, hermano, Romanos 10, 9, por favor. Escuche estas palabras. Una enseñanza bien importante, porque usted va un día a hablarle de Cristo a alguien, y es importante esto, porque está viendo su vida y nunca se va a entregar. ¿Puedes volver a repetirlo despacito? Hasta ahí. ¿Qué es un Señor? ¿Ok? ¿Pero qué es un Señor? ¿No? Una persona. ¿Qué es un Señor? ¿Pero qué es confesar a Cristo como tú? Una autoridad. Aquellos que venimos del rancho, ¿verdad? O los papás nos enseñaron, a esto se le dice Pablo, se le dice que pero Pablo, una autoridad. Y le tienes que hacer caso porque es el dueño de la granja o es el dueño de la sociedad. O sea, ese es el Señor. Cuando si confesaras, puedo leerlo más. El Señor, yo, hasta ahí. Muchos sí lo confiesan, pero no lo confiesan como un Señor. Hay algunos que son dueños de compañías así, son jefes, son supervisores. Usted es el Señor de eso. Y los que están ahí se tienen que someter a usted, porque es autoridad. Cuando el Señor, usted y yo confesamos a Cristo como nuestro Señor, entonces Él va a mandar, Él va a decir lo que debo de. Tenemos señores, dueños de compañías, dueños de negocios, que usted y yo trabajamos, que ellos les pagan el tiempo, y ese es un Señor en este tiempo. Fuera de ahí ya no es un Señor. Nuestro Señor es Cristo, es Jesús, y Él es el dueño de nuestra vida. De la o del infierno que ahora pertenece a Él. Cuando una persona le conoce a mi Señor, entonces me arrepiento. No me escuché el programa. Entonces, esa persona se convierte y comienza a caminar otra vida. Sin que el pastor esté atrás de él, ni su mamá, ni su papá, empieza a caminar. Es una conversión. Hay muchos que no se han convertido. Siguen viviendo el mundo, entonces su salvación está en duda, hermano. Está en duda de que sea parte del iglesia. Cuando se toque la trompeta, hermano, esa persona se va. Por eso dice en un pasaje Jesucristo hablándoles a los fariseos, no todo el que me dice Señor, no. Solamente el que hace la. Pedro les dice bien, a ellos, arrepentidos y convertidos, para que vengan, dice, tiempos de refrigerio. Es lo que dice. Arrepiéntete y conviértete. Es una decisión que uno tiene que tomar, hermano, en esta parte de su vida. Tiene que tomar. Yo lo voy a escuchar, Señor, yo voy a caminar porque Él tomó la decisión. No lo va a cambiar. Dios no va a obligar a nadie. Tiene que ser la persona que tome la decisión. Entonces entra a la iglesia esa persona. ¿Escuchó? Entonces el requerimiento para que una persona entre a la iglesia de Dios es que reciba la palabra y se bautice. Voy a aclarar eso. El bautismo no salva. Pero el bautismo declara ante la sociedad, los testigos, de que esa persona ha renunciado al público y que ahora va a seguir aquí. Los testigos van a ser
Pero eso es ante el hombre y Dios. Él está dispuesto a convertirse y a vivir una vida no perfecta. Ay, me va, por eso es la vida. Nadie va a ser perfecto. Entonces esa persona decidió ante toda la sociedad confesar a Cristo. Yo me bautizo porque Dios me manda. Yo dije, Marcos 15, y el que no creyere, dice, será condenado. El bautismo simboliza, hermanos, que estas personas de ahora en adelante van a estar en la iglesia, y ahora sí, una iglesia como esta se va a integrar, va a ser miembro de ella. Normalmente, una iglesia bautista independiente, hermano, cuando la persona se bautiza, en ese momento esa persona se hace miembro de la iglesia local, que es como esto que está aquí, y entonces se somete a las leyes de la palabra de Dios. ¿Y qué hace? De acuerdo a la Biblia, entonces esa persona empieza a congregarse en esta iglesia, ya es miembro de esta iglesia, está comprometida a poner el nombre de Dios en alto, predicar la palabra, vivir como Cristo vive y a sostener la iglesia. A sostenerla con su presencia primeramente, segundo con sus diezmos y sus ofrendas y apoyar lo que Dios hizo, ir y predicar el evangelio. No puede ir, entonces apoye para las misiones. Eso es lo que hace un miembro de la iglesia local. Eso simboliza el bautismo también. Y eso es lo que hace cuando una persona se bautiza aquí en la iglesia de nosotros, se hace miembro de la iglesia. Tenemos una constitución, de eso vamos a hablar más adelante, y la constitución está basada versículo por versículo cómo debe ser la iglesia. Eso es lo que significa ahora estábamos explicando. Dani, él se va a comprometer ante Dios a ser miembro de esta iglesia y a sostener con su presencia y todo lo demás que se requiere. Eso no es, me voy a bautizar, a ver qué es, no, tiene su significado el bautismo. No salva, no salva, pero ante Dios y ante la sociedad dice, yo voy a ser miembro de la iglesia y de una iglesia local donde me comprometo a vivir por esa iglesia. ¿Está conmigo, hermano? Ok. Sigamos adelante. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Ok. Sigamos adelante. Este versículo da el orden y los requisitos para la membresía de la iglesia. Recibe la palabra de Dios, el evangelio de la salvación. B, bautizarse. C, hermano Héctor, puede leer Hechos 2:47. Hermano Gustavo puede leer Hechos 5:14. Inciso C. Bautizarse, añadir. Hechos 2:47. Amén. Hermano, 5:14. Amén. Estamos viendo en el capítulo 3, hermano, que Pedro estaba hablando de que tenían que bautizarse. Mire lo que dice el versículo 36 del capítulo 2. Capítulo 2, mire lo que dice ahí. Sepa pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro le dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y todas otras cosas, palabras, y con otras muchas palabras testificaban y les exhortaban diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día, ¿como qué? 3,000. Nació la iglesia de Jerusalén. Nació la iglesia de Jerusalén. Así debe de ser. Usted va y predica la palabra, usted y yo vamos y predicamos la palabra,
iglesia de ese bautizado. Cuando esa persona reconoce que hay un Señor que necesita añadir a la iglesia, se bautiza. Inmediatamente se hace miembro de la iglesia. Ahora, una iglesia, hermano, local como esta, cuando un miembro ya no viene después de 6 meses, no se le da de baja, se pone en stand-by, lo pone ahí, para cuando vuelva a entender, regresa a la iglesia, entonces se vuelve a levantar. ¿Están entendiendo eso? Cuando un miembro de la iglesia se tiene que ir, porque no lo sacó, esa persona de la iglesia pide una carta para que vaya a otra iglesia, que llega a la iglesia y puede, si está aquí muy bien, puede irse a otro país o a otra ciudad y a otra iglesia igual, independiente, bautista. Entonces lleva la carta e inmediatamente, hermano, si la constitución, como dice la palabra del Señor, se va a añadir a esa iglesia en actividad como la que estaba trabajando. Eso es lo que es una iglesia local. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, hermano? Dele la vuelta a su hoja. Esta es la única manera bíblica en que una persona puede ser miembro de una iglesia bautista. Primero la salvación y después, ¿qué? El bautismo. Definición. Una iglesia bautista neotestamentaria es una asamblea organizada de creyentes, ¿qué? Bautizados. La iglesia está organizada. Mire, déjame decirle algo. La iglesia para este país es bien importante. Cuando usted necesita una recomendación de trabajo, de migración, tiene algún caso que están acusando de algo, tiene un accidente, delincuente, que quieren a la iglesia, ¿verdad? Pastor, necesito que me ayude, me están acusando de ciertas cosas. Quiero que sea testimonio. Y los jueces toman muy bien, porque la persona, una iglesia está poniendo la palabra de Dios. Este país fue explicado la palabra de Dios. Económica, con los impuestos. La iglesia para usted da los bienes y las ofrendas es importante. Tenemos al tesorero y la teta que reporte cada año y entrega pasos que Dios le dé que ayuda para los taxes, que ayuda para la inmigración. En muchos sentidos, la iglesia es bien organizada. Se pide una carta y le ayuda en ciertas cosas. Es una iglesia organizada. Hay iglesias que no están organizadas, no saben cuántos miembros vienen, no saben ni cómo se llaman, si hacen nomás sensacionalismo, pero no están organizadas. Una iglesia bautista, una iglesia bíblica está organizada. Tenemos cuánto entra, cuánto da usted. Nunca le andamos diciendo a usted, pero y la secretaria, sabemos cuánto entra, cuánto da usted, cuánto ha sido lo justo que quiere Dios usted y cuánto usted no le ha sido justo que no. El Dios lo sabe. Uno como testigo se queda fiado, porque eso es un Dios. Pero usted sabe qué tan usted no le ha dado lo que le corresponde a Dios. Jesucristo le reprendió a los fariseos, que le decía, ustedes diezman nomás conmigo, pero no hacen todo lo demás. Bueno, usted sabe, la iglesia lo sabe, los líderes de la iglesia lo tienen puesto, pero no le vamos a decir nada a usted, hermano. Eso es entre Dios. Pero si un día usted pide, pastor, ayúdeme porque voy a comprar una casa, voy a hacer un negocio, necesito igualmente, si usted anda mal, usted dice, hey, ayúdame, fecha la casa, pone que yo porque la iglesia es columna y baluarte de Dios. ¿No puede? Lo siento mucho, pero no lo vamos a hacer. Porque es columna y baluarte de la verdad. Entonces, esa es la iglesia organizada, hermano. Una iglesia organizada. Nuestra iglesia, por la gracia de Dios, está organizada. Y se requiere, hermano. Ahorita vamos a ver cómo debe de organizarse la iglesia y con quiénes. La iglesia tiene su cabeza. ¿Alguna pregunta acerca de eso? Le estoy diciendo lo que es la iglesia.
un organismo vivo, ¿ok? No solamente aquí lo vemos vivo, sino es un organismo vivo ante la sociedad, ante el gobierno. La iglesia tiene su cabeza, las organizaciones religiosas humanas tienen sus cabezas, presidentes, papas, moderadores, superintendentes. Cada iglesia bautista neotestamentaria tiene también su cabeza, pero una grandemente diferente a todas las mencionadas. Hermano Arturo puede leer Colosenses 1:18. Hermano Elías puede leer Efesios 5:23, 24. Hermano Gustavo puede leer Gálatas 3:1 y hermano Adrián puede leer Gálatas 5:7, por favor. ¿Ok? Inciso A. ¿Quién es la cabeza de todas las iglesias bautistas neotestamentarias? Primera de Colosenses 1:18, hermano. eh, ajá. ¿De quién habla ahí? De Cristo. Ahora, hermano Elías. Entonces, inciso A dice, ¿quién es la cabeza de todas las iglesias bautistas neotestamentarias? Cristo. Cristo. ¿Quién ha escuchado que no, aquí el pastor es la cabeza, el pastor es el que roba, el pastor es el que dice qué se debe de hacer? ¿Quién ha escuchado eso? Levante su mano. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? No, el pastor fundó su iglesia como él quiere. Tiene la cabeza. ¿Ok? Sigamos adelante. Inciso B. Cada iglesia debe estar sujeta a su qué? Cabeza. Inciso C. Busquen Gálatas 3:1. ¿Quién la tiene? Amén. Capítulo 5, versículo 7. 7:5-7. La pregunta es, ¿de qué manera está sujeta una iglesia a su cabeza? ¿De qué manera? Vuelvo a leer, hermano Gustavo y hermano Adrián. ¿Por qué se van los hijos de la casa? ¿A quién? A la cabeza de la casa. ¿Por qué se van? ¿Qué propósito tienen los papás para los hijos, malos o buenos? ¿Por qué se va de la iglesia? Para una iglesia testamentaria que está basada en la palabra de Dios, es una iglesia. ¿Cómo se va a ir? ¿Por qué va a ir? Porque entiende que debe estar en la.
Aún, escuchen esto lo que voy a decir, en serio, aún el pastor que ha pecado con que salga su pecado. Aún haya pasado algo tremendo en la casa, en la iglesia, alguien haya pasado, haya robado. Déjame hacer una pregunta. Si en su casa, usted como fue hijo, hubiera pasado que su hermano fue una asesino, ¿por qué? A ver, ¿por qué no? Porque siempre, ¿verdad? Es motivo para dejar pasar mal de la casa. Es motivo porque su papá se fue con otra mujer y la engañó a su mamá y se fue, y usted también se va a ir, mamá, mi papá no te engañó, yo ya me voy. Es motivo, ¿verdad que no? Si su papá es un asesino, es motivo para que usted deje, o su mamá es una asesina, es motivo para que usted deje. No hay motivo, a menos que se permita. ¿Sabe por qué tanta gente se da? Porque no se sujeta a la cabeza. No, yo no me voy a sujetar a ese pastor, por él. Yo no me voy a sujetar a esa maestra, por esa maestra, por él. Es la palabra. ¿Está entendiendo? ¿Alguna pregunta, hermano? Ya vamos a terminar. Es bien importante. Por eso vemos, hermano, algunos pastores lo mencionan, que brincan de aquí para allá, y esa persona se va, que una auto, que él entre, que es parte de la iglesia. Yo estoy como parte del cuerpo de él. Mi mano no se puede ir, hermano. Escuche, mi mano me duele mucho la mano, la tengo mucho trabajo. Ya no se puede ir. Cada uno de nosotros somos parte. La cabeza decide que se va a hacer. La cabeza no está bien. Por eso muchos cristianos no crecemos, hermano. Nos quedamos como niños y en Hebreos dice, debiendo ser maestro, no puedo hablar. Tengo que hablar como niños. Tengo que dar lechita. Y a veces, cualquier cosita se siente, ya me voy de aquí. Como niño. ¿Alguien tiene una pregunta, hermano? Ahí póngale usted en sus palabras, ¿ok? Nota, Jesucristo no es una cabeza simbólica. Cualquier iglesia que no es sujeta a Él ni a sus leyes está fuera de control. Ninguna iglesia tiene derecho de hacer leyes. Solo debe obedecer las leyes dadas por la cabeza a través de su palabra. Una iglesia sin cabeza no puede ser. Si no está Cristo aquí, hermano, o sea, su palabra, si estamos predicando nomás pura emoción y puro, déjame decir la palabra, puros entretenimiento, puros programas. Escuche, hay muchas iglesias, hermano, programas para tener gente, para tenerlas ocupadas, pero no predican a Cristo. Pero la palabra de Dios dice que la Biblia es por uno y baluarte, ¿verdad? Y la primera verdad que nos va a decir la palabra de Dios dice, todos somos ¿qué? No nos gusta que no hay ninguno perfecto, ni uno solo. Eso no nos gusta. Es más, así, y se lo voy a poner, no nos gusta como no nos gusta al doctor. ¿Quién le gusta al doctor? Levante su mano, ¿quién le gusta al doctor? Que le fascine al doctor. De lejitos, ¿verdad? Pero cuando estamos enfermos nos hacemos bien amigos del doctor. Ya amigo, doctor.
Tenemos miedo, hermano, escuche. Mi mamá dice, ay, no quiero el doctor, porque tengo miedo que diga que me está cocinando. No, ya tiene 80 años. Pero vamos a nuestro por el traemos que estamos aprovechando, traemos un dolor, y de repente, no quiero el doctor. La Biblia nos enseña, nos encara, hermano, dice que la Biblia es como un espejo, ¿verdad? Y acomodando eso, hermano, a veces cuando uno se levanta en la mañana y la Biblia dice que somos comunes, nos encara con la verdad, hermano, cómo somos, cómo estamos. Ahí vamos a orar. Mi Señor y Padre Celestial, que estás en los cielos, te damos gracias por tu preciosa palabra, te damos gracias por tu Hijo precioso y nuestro Salvador, que tú lo mandaste y obedeció. Te damos gracias por tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Espíritu Santo, a ser sensibles a tu palabra y crecer a lo que tú tienes planeado. Lleguemos a ser esa iglesia que te glorifique y te alaba. Te lo pedimos todo en el precioso nombre de Cristo. Dios les bendiga, hermano.